anemia, con anemia de hierro básicamente. Hernias discales, este es otro, bueno, este es un fenómeno también relacionado con esto aquí. Este señor es un adulto masculino que presenta esto, este tipo de desgaste, lo que indica que fue un hombre que se dedicó a una actividad muy pesada. Sí, bueno, no fue un noble, ¿no? Aquí también estos son afectaciones en las vértebras que indican mucho actividad, mucho peso, mucho carga, entonces aquí podemos jugar con el estatus social de este individuo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, este hueso de un bebé. Este es un hueso normal y es lo que llaman arqueamiento los antropólogos físicos. Está muy arcado, digamos, este hueso. Aquí también es interesante saber si esto era visible, si era un bebé, un niño que caminaba tal vez mal, ¿no? Y que posiblemente está relacionado con un enano, y bueno, ya sabemos, enanos, locos, ahí vamos, ¿no? Toda la asociación de elementos. Pero el problema con estos resultados es que, como bueno, no sé si yo inventé, es algo que yo leí, mientras no sabemos a nivel general qué frecuente eran estas enfermedades en la población del posclásico tardío en la Cuenca de México, no sabemos si estos individuos fueron seleccionados con base en estas enfermedades para el sacrificio, o la mayoría de la población padecía de estas enfermedades. Entonces la enfermedad no se asocia directamente con la selección del individuo. ¿Sí me explico? Sí. ¿No? Porque yo podría decir, estos individuos tenían varias enfermedades. Entonces seleccionaron a estos individuos para sacrificarlos a Tláloc o a los Tlaloques o a las dioses del agua. Pero si toda la población tenía estos problemas, pues entonces ya no es tan válido, ¿no? Esta idea. Y hay que buscar otros criterios entonces. Como que, por ejemplo, Juan Román Bereza tampoco no se atreve mucho a decir hasta qué punto tiene que ver, pero los niños del Templo Mayor también tenían esas enfermedades, pero ¿no? Sí. Me hace como difícil un poco, pero bueno, es interesante que al menos encontramos este tipo de comportamiento, este tipo de enfermedades patógenos, ¿cómo se dice? Pero es congruente con salud, Exacto. El hecho de que sean comunes o no lo sean a nivel social no deja de lado que sea congruente con lo que nos está diciendo Saununo, nos dicen Durán sobre los sacrificios a Tlaloc, a los Tlalocs, de cómo deben ser o cuáles son los personajes, las personas que van a Tlaloca, ¿no? Sí. O sea, no puede suceder que sean comunes, no deja de ser congruente, puede suceder que no sean comunes y sigue siendo congruente con el dato etnográfico, en lo histórico. Sí. ¿No? Ahora nunca nos va a saber si no hay una exploración intensiva y extensiva de los esqueletos de la región, porque no tienes como comparar. Si tuvieras 200 entierros del área de los reyes y unos cuantos deformes, pues entonces no hay pierde. Sí. Pero dentro de esos 200 te encuentras 150 deformes, entonces sí entra en la otra hipótesis. Sí, pero bueno, nunca vamos a tener una muestra suficiente tal vez, ¿no? Pero perdimos ya el tiempo, sí. 400 años. Sí, pero sí es como dice la profesora, sí al menos sí coincide con los datos históricos. Tienen ciertas enfermedades, tienen sus problemas, se ve que posiblemente algunos no son nobles
son tal vez esclavos, o sea, sí hay indicaciones, ¿no? Digamos, sí. Como que podrías encontrar, o sea, a pesar de que así fuera, y yo coincido con, no sé, con América, coincido con América porque independientemente de que fueran muchos, ¿no? Hay otras fuentes y otras fuentes que podrían ser las que le dan validez a la propuesta. Sí, no, claro. O sea, no aquí nada nada más más. estoy presentando los datos arqueológicos, ¿no? Pero pues falta lo gráfico, lo histórico, lo lingüístico. Oye, y a mí, perdón, Sí. me parece muy interesante esto que estás diciendo, de que no importa si son esclavos, son nobles, está el ritual, y sabemos también por las fuentes que los esclavos, los nobles o quien fuera a llevar a cabo el ritual o participar de él, los entregaban para el ritual. Entonces ahí la diferencia es relativa, Sí, ¿no? el sacrificador era un noble, ¿no? Exacto. El que pagaba, digamos, y dice, sí, Saguno Durán menciona en un par de ocasiones que sacrificaban sus propios hijos, ¿no? También. Sus hijos, sus esclavos, Ajá. pero el esclavo se convierte en hijo, en parte de la familia, entonces la relación sigue siendo la misma, ¿no? Sí, aunque probablemente su esclavo representaba a su hijo, ¿no? Exacto. Entonces, como que más... De una forma más Ajá. sutil. Sí, pero bueno, también es un poco... Hay mucha información histórica, ¿no? Pero yo creo que aquí es un poco... Bueno, puedes hacer dos cosas. Puedes decir, bueno, como dicen, los cronistas dicen esto, o sea, ¿qué hago yo con mi dato arqueológico? No, yo no quiero adecuar todos mis datos a lo que dicen los cronistas, porque pues también hay que hacer crítica a todo tipo de fuentes, ¿no? Utilizamos el manejo de fuentes críticas para lo que dice Sahagún, pero también para el material arqueológico. Si no coincide, pues tampoco no hay problema, ¿no? Exacto, O sea, claro. entonces es información nueva, digamos. O sea, no buscamos la justificación en las fuentes, ¿no? Aunque obviamente los necesitas, ¿no? Y porque... Bueno, es bien bonito el cierre. Así es la relación. Bienvenido al club de críticos. No, sí, porque, pues, mira, aquí por ejemplo, tengo niñas. Es obvio que lo voy a relacionar con Chalchitlicue, es el agua terrestre. Siempre se dice, ¿no? Claro que es el agua masculino, Chalchitlicue es el agua femenina. Tengo niñas, entonces, pero hay que buscar más, o sea, no puede ser tan sencillo. Pero está buenísimo porque encontraste a los niños, todavía no están en las cuevas, pero aquí Sí, están en el manantial, pero al lado. relacionados directamente, Sí, ¿no? entonces hay una relación directa, ¿no? Tú puedes encontrar la relación y la justificación y desde tú que lo estás ahí directamente con el resto, con lo que encuentras, con el descubrimiento, pues tú le das tu interpretación y lo válido es que otros muchos pueden seguir investigando, ¿no? Sí, Y aportando. Sí, siempre hay que utilizar la información previa y todo lo que se investiga. Bueno, hay unas investigaciones interesantes para mí a nivel comparativo. Por ejemplo, los estudios del cenote en Chichén Itzá, los materiales que excavó Mapilia Chan y anteriormente, no sé, Thompson, estos huesos, todo este muestrario osteológico ha sido analizado en los últimos años por un investigador mexicano que se llama Guillermo de Anda, y él también tiene resultados muy interesantes sobre los individuos supuestamente arrojados en el cenote, ¿no? Pero entonces, para comparar es interesante, ¿no? Aquí, en la Cuenca de México, pues no tengo mucho material de comparación. Obviamente están los niños del Templo Mayor, están los niños del Tlatelolco, pero... Y Batres con Los niños de la pirámide del Sol en cada esquina, igual que en Plaza Forma. Pero bueno, sobre esos niños hay informes De género no. Los de Pantinchan, los de Continchan, sí. ahí también salieron. Bueno, aquí también hay alumnos
Es otra cosa también, no puedes decir a los dioses del agua solamente sacrificaban niños, pues no, porque aquí están los adultos, ¿no? En el cenote de Chichén Itzá hay un montón de adultos también, entonces no podemos caer, o sea, el chiste es no caer en lo estereotipado, ¿no? Claro, niños, o sea, siempre es más complejo. Ok, y otra faceta, digamos, la última, para no alargar demasiado, es interesantísimo. En los años 40, durante los años 40 del siglo pasado, los vecinos del barrio hicieron una gran limpieza en el manantial, que de hecho ya estaba seco, y encontraron varias esculturas dentro del manantial, de los cuales la mayoría todavía están guardados, algunos están perdidos. Qué raro. De los que están guardados y los que también ya ha visto personalmente aquí el profesor Francisco Rivas, están guardados en la iglesia del barrio de Las Reyes. Allá hay un comité de festejos que tienen como en custodia estas. ¿Y qué hacen? Perdón, ¿qué hacen? ¿Los sacan a pasear? ¿Algo hacen con ellos o solo están ahí? Desde los años 50 están allá en la oscuridad, olvidadas, Pues sí. pero como ahorita encima del manantial se construyó el museo de sitio, supuestamente las van a trasladar a exhibir. Aunque yo estoy también esperando esa noticia para poder verlos y tomar fotos, pero hasta ahorita no me han dado permiso. Entonces tengo que trabajar con fotos. Bueno, no voy a entrar en detalle en cada escultura pero este es aquí claramente una diosa de la fertilidad, su papel plegado, su típico, ¿cómo se llama? Sí, sus borlones aquí colgantes que son como algodón, la corona encima de su cabeza. No sé, aquí posiblemente lo que traía en la mano no está perforado. Como no los he visto en vivo todavía, no sé, no lo puedo decir con certeza, pero algo tenía en sus manos, tal vez mazorcas de maíz, otra cosa, podrían ser muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos otra figura femenina, de los cuales tengo una foto completa, ahorita ya está en dos partes, sus pies se rompieron, es como una, ¿cómo se llama Sí, un intento de un asamblaje, pero se ve que son dos fotos distintas en realidad, ¿no? También una diosa femenina, su papel plegado, destruido, ¿no? Pues desgastado, y muy interesante, tengo una foto de la misma con otro personaje que ya no existe, es es una foto de Elizardi de 1952-53, que parece así ser como una pareja, ¿no? Es como han encontrado otras parejas. Como las que están en el Museo de Antropología, que hay una parejita. Hay varios, de hecho. Que eran de Chapultepec. Exacto. Porque los demás alguien lo tiene en casa. No, entonces es algún político. En casa alguien existe, lo pero está guardando. Sí, si no saben dónde es, pues ya no existe para verlo. digamos. No lo están cuidando. A lo mejor es con la coche de Jorge. No hay otras cosas, te lo aseguro. Pero si alguien sabe dónde está, Jorge. ese todavía está, ya no está. Bueno, ¿alguien me podría decir quién es? Yo creo que sí es un tipo claro, ¿no? Con su típico, su tocado de garza, o sea, con sus, ¿cómo le llaman esto? Tocado con plumas de garza. Tiene un nombre nuevo.
Pero esas son de... Hasta Sheri. No, esas son... Hasta Sheri. Sí, Ese es el nombre, pero de los que son de ofrenda de la garza, es de la pechuga de la garza, que es muy fina. Esas son de plumas largas, de ala. Ay, igual porque las pechugas son más. bueno, tiene su papel plegado, esta corona cuadrangular, la forma de cuadros, muy típico de los balones. Su monio aquí, y bueno, ya perdió un brazo. De hecho también es muy chistoso porque aquí en esta escultura falta su brazo Derecho. y aquí falta el brazo izquierdo. Entonces dices, ¿cómo es posible aquí? Porque hay una destrucción ritual muy raro, ¿no? Semejante, pero es la misma escultura, nada más que esta foto está al revés. Nada más no está se va. invertida la imagen, porque si te fijas en el tocado en uno, justo tiene esta saliente del lado donde falta el brazo en ambos casos, o sea, probablemente Sí, la está al foto que revés. tienes está invertida. Sí, esa foto se publicó invertida. No, uno tiene Kashkemi y el otro no. Sí, las dos tienen, es la Pero misma. es la misma. O sea, no estamos hablando de este, ¿no? No, de sí, aquel, ya. exactamente. Sí. A ver, ¿dónde está la? Pero es un macho y Ahí una está. hembra. No es la misma. No tiene braguero. No es la misma, porque mira, Pero está invertido. este tiene su papel de este lado, Donde mira, falta el brazo. aquí lo tiene del otro lado. O sea, Pero el que esté en el desgaste es lo mismo. O sea, simétricamente se da una coincidencia que la ropa. Pero Mira. esos errores eran comunes por la tipografía, No. por el negativo que se usaba, eran comunes. Pero así. mira, sí. ahí tienes ahí distingues bien este personaje de la izquierda que tiene braguero. Tiene el nudo del braguero ahí en medio del cuerpo. Y la otra sí. Y la otra tiene que escribir en falda. Y Y la en siguiente Que la escribe en falda. falda a la derecha. Entonces es la mujer y la otra es el macho. Sí, eso no ayuda. está su falda. Es la misma. No es la misma. Es otra. Es otra. Esas son, mira, O sea, esta, según ustedes, esta, No es la misma. no es esta. No, No, a ver. fíjate los borlones que le cuelgan sobre los hombros. Y la falda, Esto. No es la misma. No, no es la no misma. es la misma. No es la misma figurilla. A mí me tocó ir a hacer peritaje porque los de la comisión acusaron a ¿Cómo alturas no? que eran Es lo mismo. Nada más que esta, la distancia de la foto es muy Pero distinta. las que están juntas no es los pies son Los pies Es uniformes. Entonces, ¿qué es una? Esta sí es una sola, sí. Yo las saqué. Sí, Esta esa no. Ese es otro rollo, Es es otra otra pieza. Es otra chiquita. Pinche cura que son dos. Está en la cárcel. ¿No las puedes poner juntas? Está en la cárcel. bueno, No. Son dos Pues sí, la piezas misma distintas y un solo Dios verdadero. Ese ya se comenzó a ¿quién lo puede hacer rápido? ¿Es importante o no es importante? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, a ver. Ya lo Salgamos de dudas. Pásate, Osvaldo. ¿Qué necesitas? Se copian, las pegan en nuestra hoja y ya las separan. Sí. No, yo dudaba también en un principio, dudaba. Esa es la misma. Trabajamos lo que es la cuenca de Río Magdalena. Sí, cada zona, sí, todo lo que es el Ajusco hacia la Sierra de las Uvas. La cuenca y esto se le hicieron aquí.
Esta está mucho más adentro de la zona de Aguatlán. Sí, es mujer. Claro, Este es el masculino. Ahí está, ya lo están. Mira, ahí está. O sea, mira, hasta Puedes invertir las fotos aquí dando hacia la... el desgaste es idéntico. Lo que pasa es que ya esta que tienes en la derecha ya tiene más años y se degradó la piedra. Cobán. Guatemala. Será una Sí puede ser la mesa está. Ahora sí. Pero el otro sí lo cae. el otro ya lo hiciste. ¿Dónde está? Ese lo vendió el cura. Ese lo vendió el cura, por eso fui yo por la PT. Pero fue esta. Fue la pieza. Porque hay otros que faltan. Mira, esta también falta. También por eso. Esta también desapareció. Esta se la debe llevar a usar. Qué casualidad que les veía y él. Debe llevar Bueno, más dudas sobre... ¿Qué pasó? ¿Es la misma? ¿Es la misma o no es la misma? Exacto. No, hay muchos. Sí, además de la sombra. Pero la posición de la cámara es distinta en los Sí, también, pero igual. Está más ancho. Tiene muchas diferencias. Hay muchas diferencias. Hay cortes ahí que acá no hay. Hay uno, dos, tres, cuatro. Están abajo de Y su las informaciones y Pero no sé. pero no parece No, hasta la nariz es diferente. La distancia de la nariz a la boca. mira, Fue la que venció. fíjate la altura de Sí, Contamos que a ver, ¿Quién dice que son dos distintas? el tocado, la parte que tiene acá al lado, Sí. en una está al lado, es cierto que la toma está Invertida. sí, al revés. pero de todas maneras está a la misma altura y es nada más por la toma fotográfica o si está más abajo. Es que, a ver, Obvio. Mira, aquí el papel plegado está aquí. Hasta la altura de hasta arriba. pero aquí el papel plegado está hasta arriba del También. tocado. Y allá Aquí, no. ¿eh? No, arriba, en la parte de arriba, en la parte de arriba de su cabeza. Acá, ajá. Acá. Es que no pueden ustedes saber eso, les voy a decir por qué. Porque ya les dieron un chingadazo. Se rompió. pero está acostada, tu Exacto. foto está acostada. Está firme. La imagen está acostada, ¿no? La ¿Cómo? tomaste y la imagen está acostada, no se puede sostener en pie. Esta. Sí, o No, está bueno, para empezar, no me dan apoyada. No me dan Pero no está acostada. Está así. Sostenida, está apoyada en La algo. acostó el curita. Esa lo pusieron encima del otro, pero es una mala foto.
Cuando están por entrar a la bodega, Es que ofrécele una botellita al curita para que te deje. El curita la costó cuando era bien. los chocolates al cura. El rostro es lo que Es diferente. El rostro es distinto. El rostro es lo que me llama la atención y me hace dudar. Sí, pero aquí, si esto lo ves un poco más para acá, se me hace que la imagen lo ves hasta mejor. Ahora, Ahora, ese material es andesita, es piedra andesita, rosa. Y esa piedra andesita se va exfoliando, se va Desgastando. erosionando muy fácil. se deshace. Entonces, imagínense los años que tiene esta Degradando. pobre escultura. Y ya se va a dedicar. Porque es un montaje. Lo que pasa es que la confuso con montaje para... Cuida tu lenguaje. Aunque no se dice, ya se la llevó, ya se desgastó. Mira, es esta más. Es lo misma, mira, aquí se ve claro. Ahí está. Y ahí tenía las patitas pegadas. Sí, las tenía juntas. Ahí se les separaron. Sí, pero es mejor la otra. Bueno, Cuarta posición se llama. Cuarta posición. bueno, ya derivó. La que ya no está es el de la esa Esa es otra. ya. No, ya es allá. Sí, es la misma. Tiene la mancha en la cara. Unos manchas, golpe, ¿no? Parece lo tienes para allá. la del periódico. Ya ves que sí la están usando. Pero no lo confiaste. Muy bien intentado. Bueno. Ok, ya. Vamos a hacer esto. Síguele, síguele. Ok. Otra pieza Me falta. perdida, la más bonita según mis árbitros. Aquí encontramos una mala foto, pero bueno. Se la llevó él. Algo es algo. Es una cabeza, no claro, cuando un tocaron de la garra. Qué casualidad que era allá desde entonces. Está en su casa. Bueno, sí. Para que dulce la plática reparte de los Ese personaje se veía ridículo. Ya lo conquistó. Ya a la mitad. A la mitad. Hoy vinimos cortitos. Eso sí lo veo. Eso sí está. Eso sí existe. Dios del agua. Ahí está. Claro, épocas. Las famosas almenas, claro. Sí, eso Esos sí está. tenemos como unos 5. Sí, ahí está. Todos bastante también deteriorados. Este está más o menos, bueno, más o menos. Este ya está terriblemente desgastado. Y los demás están peor. Pero eso sí está bien. Lo que dice es que estas estaban encima de los templos, por lo que posiblemente corresponde a esta imagen, Por mí y por que el. es del... Ay, qué bonito está ese. Este se llama el mapa de papel de Maguey. Ah, el de papel de maíz. Es un detalle de buen manantial. Este es el manantial, dice ojo de agua aquí.
con este personaje sentado, que todavía no sé muy bien por qué. Encima de un templo y tiene estas almenas que tienen claramente la forma de un clavo. ¡Qué delicia! No tienen la cara de clavo, pero tienen, bueno, Es la almena de clavo, de mariposa. entonces El remate. para una comparación, como ves, no sé exactamente si esto Cualquier plano. representa el papel pegado, a lo que estés así como mariposa saliendo, Así se llama. o es una voluta ornamental esto de lo que hemos visto anteriormente. Que no vaya a ser Qué bonito ejemplo de ¿No? Es precioso, me encanta. Ya le ganaste a Michelle Audi. ¡Ya! Vamos a hablar de analogías con acento holandés. Ya le ganaste. Ajá. Perdón, están en el mapa de papel de Maguey. Sí. ¿Eso es los Reyes Coyoacán? No. ¿Dónde es? No lo sé. No dice. Me pasaron esta imagen y todavía no he visto el mapa Te toca Ah, yo tengo una copia del mapa. ¿Sí? Te la paso. todo completo. Sí, Sí, pero No es tan buena. Sí, pero claro. te la paso. Ya. no es con otra, no sé de dónde es. Tampoco alguien sabe qué es. Bueno, esta es toda la parte arqueológica, pero ya son casi las 7. No les voy a molestar con la parte histórica y etnográfica. Sí. Por lo que Moléstanos. Sí. pero lo voy a leer. Son chicos Sí, ahora les puedo dar un curso de flamenco. No, a ver, tengo una, a ver, puedo contarles dos o tres cosas más. Voy a escoger una parte sobre ¿Qué los más usos tigre? rituales de los manantiales. Otro, mi hipótesis sobre los entierros, si están sacrificados o no. Y otra parte, lo que es más general, de que Chalchiplico y la diosa del agua, todo eso es información general que ya la mayoría ya conoce. Entonces, les voy a leer dos textos, o usos rituales del manantial, o hipótesis sobre mis entierros. Justo, Ricardo. Estos rituales de los manantiales. Votación. Entonces, ¿Ya no vamos a ver fotito? No. Vale. Ok. Bueno, el agua divino. Algunos datos históricos y etnográficos sobre los manantiales en sentido ritual. En tiempos prehispánicos, después de la conquista, nunca he leído ese texto, entonces no. Si hay acá. ¿Te prendan la luz? No, yo bien. Está bien. Sí, para los demás. Vienen de regreso. ¿De dónde es esto? ¿De dónde vinieron los chocolates? En la casa de los Angulo. Nos pasamos 2 años así. Oye, Les quedaron cocinando deliciosos. chocolates todo el día. Llegaron el cacao. No, continúa. Tú contigo. En tiempos prehispánicos, después de la conquista y en algunas comunidades indígenas contemporáneas, se concede al venero la misma potencia sagrada como el sol, el fuego, la tierra o el acero. Venero, el manantial, ojo de agua. Veneno de agua. Por consiguiente, era necesario rendir culto al agua, como queda claro en este testimonio de finales del siglo XVII del pueblo de Ajusco. Cito, en 2 ocasiones que trataron unas personas de encaminarla para otras partes, se secó el manantial,
y estuvo seco hasta que todos los naturales interesados llevaron un religioso que les dijese misa en el mismo ojo, y entonces volvió a manar y correr como hoy día. En la segunda mitad del siglo XVI declararon en una comunidad de la Nueva Galicia que no se regían, cito, no se regían por gobernadores, sino solo por lo que el agua les mandaba hacer, y así la tenían en grande veneración, y por donde ella salía le tenían hecha una gran casa a donde ellos se iban a aconsejar. Dos aspectos interesantes sobresalen de este último testimonio. El agua se asociaba con el poder y se construían edificios por donde salía el agua. Intentamos primero de esclarecer el vínculo o la identificación con el poder. Manantiales con caprichos. En las comunidades indígenas actuales, las ciénegas tienen vida propia. Se personaliza el agua y adquiere nombres distintos según la región, como atestigan entre innumerables casos estos ejemplos: Alpixque, Oahuane, Chaneque, Ecatonín, espíritus del agua, quienes son las almas de los difuntos. Los nahuas de Texoloc los nombran Atonana y Atotata, y dicen que respetan los arroyos y los manantiales, como si tuviera vida y dueño. Suateteos, fantasmas de un ojo de agua. En ocasiones, los que cuidan el agua son serpientes, y Ecacoatl, el jefe de los enanitos, u otros animales, pero se parecen a los seres humanos. Los Oizcama, los dueños del agua de forma serpentina, de los Pimas, tienen pelo largo y de color güero, se llevan ropa verde y son pequeños. Aparte de las semejanzas físicas, se comportan como seres humanos. Los curanderos de San Miguel Sinacapán, un pueblo náhuatl de la Sierra de Puebla, distinguen además entre los duendes que viven en la superficie de la tierra en busca de almas para llevarlas al inframundo, y los señores de Talocan y sus taloques, que permanecen de forma constante en el inferior de la tierra. Este viene de un artículo de Estudios de Cultura Náhuatl de un señor que se llama Knapp. Es necesario acentuar algunas características generales de estos personajes acuáticos que Aguirre Beltrán conceptualiza con el término chamismo, basado en la idea de que cada ojo de agua tiene una deidad tutelar, y asociado a la economía del agua, el chan o los chanes muestran actitudes antropomorfas, femeninas o masculinas. Aparte de su nanismo, según este autor, las relaciones que mantienen con el hombre se basan en el intercambio de obligaciones y reciprocidades, lo que resulta en una dinámica de desobediencia, castigo, obediencia, gratificación. Así, por ejemplo, es apropiado ofrendar velas y flores a esos dueños antes de tomar el líquido del pozo. Además, el riesgo de matar las serpientes del agua o cortar los árboles circundantes es que se seca el pozo o provoca una graniza feroz. En segundo lugar, las potencias acuáticas se organizan de forma jerárquica, semejante a una mayordomía. Un señor jefe o principal, un pequeño grupo de ayudantes y una cantidad mayor de asistentes, que murieron por rayo o ahogamiento. Estos últimos están seleccionados entre los buenos difuntos, según Madsen, mientras Knapp asegura todo lo contrario. Los que no tienen buen corazón y están en desarmonía son víctimas preferidas. Hay una diferencia en opinión. El principal puede ser un señor o un talo contemporáneo, o un tal prehispánico, el dios del inframundo, y ha conservado como tal hasta nuestros días su figura de Chane, señor de la montaña, jefe de los muertos, dueño de la riqueza subterránea y de los animales salvajes. Esta forma de política sacral o sacralidad política no nos debe de extrañar. Según Daniel de Hoof, Daniel de Hoof da noticia de esta idea al señalar que los indígenas no separan los campos religiosos y políticos. En lo ritual, las autoridades políticas y las potencias divinas, entre ellos el manantial con mayúscula, son vistas y tratadas como convidados.
En la época prehispánica, los gobernadores recién electos se bañaban en los ríos para que rehuían el mando y ofrecen al río para que les sea favorable en adelante en la ejecución del oficio. En este sentido nos parece demasiado limitada la observación de González Torres que los dioses acuáticos eran divinidades de los Macehualti, que apunta justamente que el inframundo, las formas y las estructuras se asemejan a las divisiones conceptuales de la vida cotidiana del pueblo. Sobre el enojo del agua, los manantiales y otros sitios específicos como barrancas, bosques y corrientes eran moradas de espíritus o divinidades que podían y actualmente todavía pueden actuar como verdaderos agresores, causando todo tipo de incomodidades. La naturaleza telúrica o acuática de los seres divinos los hace ávidos de tonali, fuerza de origen celeste, dice López Austin. En Oaxaca, Whiteliner anota que un curandero se quedó una noche en el pozo para la curación, habló con el pozo de agua y dejó un aguardiente en el agua. Los duendes o enanitos causan enfermedades cuando se sienten ofendidos o provocan el susto o pérdida del espíritu. En algunos casos, una falta en los rituales puede ser la causa de un ataque. Evan Vogt registró ritos muy complejos de purificación alrededor de los manantiales en Sinacantán, Chiapas. En caso de una enfermedad shamel de un individuo o una familia, se fortalece el shanul o espíritu animal del enfermo. Este y 2 gallinas negras deben bañarse en agua pura de 7 manantiales sagrados. Entre los pimas se sumerge el niño enfermo en el agua del pozo o en la intersección de 2 ríos. Si el niño se salva, tendrá un vínculo estrecho con el pozo el resto de su vida. Y el venero será su destino final entre las serpientes del agua, donde va a vivir entre las serpientes del agua. Todavía a principios del siglo pasado se practicaban ritos curativos en los manantiales de los reyes Coyoacán. Se depositaban flores rojas en el venero para evitar que se secara y colocaban imágenes de santos para proteger a los vecinos de los malos aires, según Robles García. Ya en el siglo XVI, el día de la fiesta de San Juan y el de San Miguel eran propicias para depositar ofrendas en los manantiales, con fe y creencia de que de aquellas aguas, fuentes, sucesos, tienen su principio, estoy citando, sus buenos sucesos, su salud o enfermedades. Si acaso las tales aguas, fuentes o ceros o el Ololiuki están con ellos enojados, aunque sea sin haberles dado ocasión, los afectados arrojaban en el agua cántaros, ollas, vaquitos y figurillas, como ya mencioné hace rato, por parte de Diego Dubrán. Estos factores curativos convertían algunos ríos específicos, cuevas o manantiales, en lugares de peregrinación, mientras para los indígenas, decía Durán, todas estas enfermedades eran venganzas divinas por haber pecado. Los españoles atribuían el malestar, todas las más de frialdad, por ser la tierra húmeda y fría, y dormir en el suelo y andar descalzos. Bueno, todos los españoles pensaban que la enfermedad se debe a que al hecho de que andaban sin zapatos, ¿no? Y no tenían nada de... Se asombraban los españoles porque si están con frío se ponen al sol, y si los indígenas tienen calentura se desnudan y se meten en el río para bañarse muchas veces. La purificación. El contacto con el agua garantizaba la liberación de una carga maléfica o impura. El ritual del baño, acto de purificación, se ejecutaba en el mundo indígena por distintas razones y en distintos momentos y lugares. El baño sagrado estaba presente en muchas ceremonias y formó un rito indispensable antes de entrar en contacto con lo divino. En varias ocasiones se integra en un conjunto preparatorio, como veremos con el ayuno y el autosacrificio. Durante la fiesta de Xochiquetzal, todos se bañaban, lo cual servía de lavar los pecados
y las máculas livianas y veniales. En ocasiones el acceso era más restringido. La gente común se lavaba en los ríos y fuentes de poca estima, mientras que los nobles se bañaban en fuentes especialmente señaladas para tal fin. El sacerdote del templo Coatlán disponía de un venero llamado Coapan, y ninguno otro allí se bañaba sino solo él. Según Sahagún, durante el noviciado, los jóvenes se bañaban después de su penitencia en una lagunilla con el nombre Esapan, agua sangrienta, antes de pintarse con el tizne azul. No, con el tizne negro, ¿no? Según Garibay, este lugar se conocía también como Coapan, en la fuente de la serpiente, lugar con un templo dedicado a la Cibacoatl. Había otra fuente, Tezcapan, como alberque en que se bañaban los que hacían penitencia por voto. Estos se lavaban de noche en esta fuente. En los primeros días de la veintena de Tzalcualistli, los sacerdotes buscaban juncos en una fuente llamado Temilco, cerca del Citlaltepec o Cerro de las Estrellas, para hacer sus petates o mantas. Durante 4 días se dedicaron a un ayuno severo y los sacerdotes se perforaron las orejas con una punta de maguey. Más tarde se dirigían en procesión hacia el Ayaucali o Casa de Niebla. Allá se bañaban entre las estacas hincadas y practicaron un rito de magia imitando a las aves lacustres. Sin embargo, no solamente el clero se purificaba en esta veintena. Después de un ayuno, todo el pueblo lavaba sus pecados en el agua, para posteriormente comer la carne de su dios, el Tzoali, en forma de una masa de amaranto. Principalmente se agradecía al agua que ayudaba a que crecieran los campos de cultivo. Ofrecían pan de maíz a la diosa Chachutlique. En estos ejemplos, lavarse formaba parte de los ritos previos, preparatorios antes de realizar el sacrificio o la ofrenda. Es probable que en la mayoría de los casos repitieron estos baños después de la oblación. Así, por ejemplo, los sacerdotes se bañaban todos juntos en amanecer, después de los ritos de Tzalcualistli, en el sumidero de Pantitlán, para quitarse los pigmentos azules de sus cuerpos. Suponemos que estos limpios a posteriori servían para una descarga de energía sagrada y pura. Es preciso apuntar que durante el ayuno se abstenían de bañarse también. El aprendiz anual que barría los templos cuidaba el fuego de los braseros y encendía el copal, y no se lavaba y andaba con tizne todo el año. La práctica del ayuno sin bañarse se podía prolongar y era muy frecuente en el mundo indígena. Los esclavos y xiplas eran otro grupo importante que fueron sacralizados a través de una limpieza, o como decía Diego Durán, lavar y purificar era uso y costumbre de los que iban a representar a un dios. Cuenta el mismo fraile, como el 3 de febrero, un día después de la fiesta católica de Nuestra Señora de la Purificación, los mercaderes compraban un indio sin ninguna imperfección que representaba a Quetzalcóatl. Antes de ponerle sus atuendos divinos, le purificaban lavándole 2 veces en el agua de los dioses, para que quedaban limpios de aquella mácula del cautiverio. A estos mercaderes les daban el título honorífico de Tlaltique, que quiere decir purificadores de hombres para sacrificar. Sahagún nos revela algo sobre el procedimiento cuando se refiere a la fiesta de Panquetzalistli. 9 días antes que matasen los que habían de morir, bañaban los que habían de morir con agua de una fuente que llaman Huitzilatl, que este manantial Huitzilatl está en el pueblo de Huitzilopochtli. Por esta agua iban los viejitos de los barrios, traíanla en cántaros nuevos y atapados con hojas de cedro que llaman ahuehuetl. En llegando a donde estaban los esclavos que estaban delante del cu de Huitzilopochtli, a cada uno echaban un cántaro de este agua sobre la cabeza, aderezábanlos con papeles con que habían de morir y teñíanlos todos los brazos y las piernas con azul claro. Parece que existían diversas razones para ir a bañarse. Por esta orden era esta fuente frecuentada de muchas gentes,
con otras muchas e innumerables y diabólicas supersticiones, según la descripción de la ciudad de Tlaxcala. Lavábanse a sí mismo en esta fuente algunos hombres que habían escapado de algún peligro grande, en alguna batalla o guerra en que se hubiesen hallado, o de algún testimonio que se le hubiese levantado falsamente. Lavándose en esta fuente, decían que quedaban limpios y libres de otras desdichas y desventuras. Así, el baño y el autosacrificio a medianoche eran ritos obligatorios para los borrachos y las personas que cometían actos sexuales ilícitos. El Tetlacolaltiloni era un baño para enfermedad causada por amores o por afición. Aunque Luis de Alarcón reconoció el efecto curativo de estos baños, como decía él, los baños embuste y cura general de estos males, de todos modos le parecían muy malas imitaciones de las purificaciones cristianas en busca de la pureza del alma y el remedio contra la culpa. Finalmente, el agua era el lugar de castigo para los sacerdotes que se habían equivocado durante los ritos previos. Explica Sahagún que los arrojaban en el agua o en cualquier pozo con lodo y maltratábanlos de puñadas. El objetivo de lavar los niños por parte de las parteras era quitar del infante las impurezas de sus progenitores. Los manantiales se prestaban a estas actividades. En una huerta colonial de franciscanos decían que fue esta fuente tenida en mucha veneración, porque la tenían en lugar de ídolo, y así a los niños recién nacidos los traían a lavar a esta fuente, a manera de bautismo, aunque no les daban nombre, porque decían que los niños que aquí se lavaban eran purificados y limpios de desdichas y malos hados y de otros desastres. Lavábanlos con cogollos de carrizo y cogollos, no sé si me digo bien, así dice, cogollos de saúz, son plantas, y otros ramos de árboles frescos, verdes y floridos. Esta es según la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. Un par de páginas, ¿sí? En Guatemala, el baño del recién nacido, en un manantial iba acompañado de un sacrificio de incienso y papagayos, especialmente donde el agua era más turbulenta, y ofrendaban todos los utensilios del día al agua, todos los vasos y cosas que habían servido ese día que nació la criatura, y juntamente una piedra con que solían calentar el vientre de la mujer parida. Todo lo dedicaban para aquel sacrificio y lo ofrecían a las aguas de la fuente o río. Tiraban todo el material. Después escogían en un buen día para cortar el cordón umbilical, lo cual ponían encima de una espiga o mazorca de maíz, y junto con la navaja lo tiraban en la fuente. El maíz fue desgranado y ya crecido el niño, le daban por primera vez a una parte de esos granos para comer, y los demás fueron destinados para el sacerdote o el adivino que ejecutó la ceremonia. Este es un Torquemada. Tampoco podemos dejar de mencionar los especialistas del agua. Según Jacinto de la Serna, ellos se llamaban agua allá, ¿no? Ayabalco, Tlama, Siuque, o penitentes del agua. Vivían en la orilla de los ríos y practicaban un rito bastante peculiar que vale la pena mencionar. Íbanse al río arriba, por la orilla con un calabazo, que es el instrumento para nadar, hasta el remancero remolino, que se le señaló, y la señal de su buen suceso. Y dicha en la penitencia era mostrársele allí un lagarto o cocodrilo o caimán, que llaman el lagarto de la rodela, que tiene 4 cabezas, que ellos llaman en su lengua Aquespal, Chimalin, Naucampa, Zontecoma. Y así como el penitente le veía, saltaba sobre su cabeza o cuello, y él dábale algunas vueltas en redondo en el remolino del agua, o remanso, y descabullíase luego, quedando el penitente sobre el agua con su calabazo, y proseguía el río abajo hasta llegar a su pueblo.
Perdón, ¿esta referencia de quién es? Es de Jacinto de la Serna en el libro que se llama El alma encantado, 1987, página 392. Gracias. Se llama Manual de la extirpación de las idolatrías de estos indios Sí, en sí, la Nueva sí. España. Gracias. Dice Luis de Alarcón sobre este dato. Algo muy duro parece de creer lo del caimán, ¿verdad? Es posible que realmente iban dejándose llevar por el agua. Por otra parte, en un conjuro más adelante, estas 4 cabezas se refieren a las venas del penitente, por lo que podría aludir también al acto del autosacrificio. Finalmente, durante la fiesta de Oxpanistli, limpiaban las acequias, los ríos y los manantiales mismos. Algo más sobre la hidromancia. El agua era utilizada para prácticas de hidromancia o el arte de leer el agua. Hoy en día el caudal del agua de los manantiales es observado con cautelo para la adivinación. Durante una petición de lluvias en Morelos, López Austin y López Loján registraron como a través de la observación del agua de 3 pozas pronosticaron las lluvias de la siguiente temporada. El rey Moctezuma Xocoyotzin juntaba a los nigrománticos de diversos pueblos para preguntarles si habían tenido un presagio o si habían visto algo en los lagos o en los manantiales, augurios sobre el futuro, las guerras o sobre alguna enfermedad. Aunque Aguirre Beltrán opina que la lectura del agua era de origen español, consideramos que hay suficientes datos para reconocerla también como una práctica indígena. Había un Tlaloc en particular llamado Ixtlilton, especializado en la predicción a través del agua. Sahagún traduce su nombre como el dios negrío o el de la cara negra. El Códice Florentino menciona que su rostro está cubierto con una espesa capa negra de humo, como por ejemplo el que encontramos. En Molina encontramos la palabra Ixtliltic, que significa moreno o negro de rostro. Dentro del recinto sagrado del Templo Mayor había un oratorio o templo, probablemente para él, que justamente se llamaba Tlilapan, como el manantial que estoy investigando, lo que significa agua negra. Alonso de Molina traduce la palabra Tlilapan como hondura o abismo de agua profunda. Sahagún expresa claramente que el templo Tlilapan era un manantial que por su profundidad parecía contener agua negra. A medianoche los sacerdotes se bañaban allí, especialmente los días que ayunaban. En el templo ofrendaban en presencia de niños que apenas comenzaban a hablar, algo que todavía no entiendo por qué. Practicaban estos ritos en este templo, en la presencia de niños que apenas comenzaban a hablar. En el templo de Ixtlilton había lebrillos y tinajas con agua que también llevaban el nombre de Tlilapo, agua negra, o Tlilau, su agua negra. Cuando un niño se enfermaba, bebía el agua negra para sanarse. A través de la hidromancia se interpretaba si el niño por alguna razón había perdido su tonali. En palabras de Luis de Alarcón, ponen al niño sobre el agua, y si en ella ven el rostro del niño oscuro, como cubierto con alguna sombra, juzgan la ausencia de su hado y fortuna, y si en el agua aparece el rostro del niño claro, dicen que el niño no está mal. Una vez diagnosticada la enfermedad, la curandera invocaba al agua con un largo conjuro, diciendo, cito una pequeña parte del conjuro, es del mismo libro del alma encantada. Hola mi madre, la de la saya preciosa, ¿en qué estás divertida y ociosa? Lleva a lavar mi encomendado, vele a poner en algún ojo o remanso de agua o en algún manantial príncipe de la tierra. Queda claro que la madre con la saya preciosa es la diosa Chalchiquitle. Cuenta Sahagún que los médicos, las parteras y los que augurean mirando en el agua en una escudilla
Veneraban a la diosa madre, la abuela Tosi. A otros especialistas o magos les llamaban Atlao Tlashishke, lo que literalmente significa los que miran las corrientes del agua, según Garibay. Por último, en Molina encontramos la expresión Atlan Teitani, el hechicero que mira en el agua. Esta asociación del rostro negro y su poder adivinatorio relacionan a Ixtliltón con el dios Tezcatlipoca, quien a través de su espejo pronosticaba la buena o mala suerte del destino final de la gente. Por lo tanto, autores como López Austin y Guillaume Olivier lo identifican claramente como un avatar o advocación de Tezcatlipoca. Expresa Diego Durán que observarse en el agua era como mirarse en un espejo, y en el echar de las suertes en el agua los sortilegios, y reconocer a las enfermedades, y en el pasar los niños sobre el agua 4 y 5 veces sin que toquen el agua. Además, temían encontrar enojada a la señora de las aguas, lo que podría tener consecuencias nefastas. Hasta aquí. Bravo, bravo. Entonces seleccionaron estos individuos para sacrificarlos a Tlaloc o a los Tlaloques o a los dioses del agua, pero si toda la población tenía estos problemas, pues entonces ya no es tan válido, ¿no?, esta idea. Y hay que buscar otros criterios entonces. Como que, por ejemplo, Juan Román Bereza tampoco no se atreve mucho a decir hasta qué punto tiene que ver, pero sus niños, los niños del Templo Mayor también tenían esas enfermedades, pero ¿no? Sí. Me hace como difícil un poco, pero bueno, es interesante que al menos encontramos este tipo de comportamiento, este tipo de enfermedades patógenos, ¿cómo se dice? Pero es congruente con salud. Exacto. El hecho de que sean comunes o no lo sean a nivel social no deja de lado que sea congruente con lo que nos está diciendo Saguno, nos dicen Durán sobre los sacrificios a Tlaloc, a los Tlaloques, de cómo deben ser o cuáles son los personajes, las personas que van a... Posiblemente algunos no son nobles, son tal vez esclavos, sí hay indicaciones, ¿no? Digamos, sí, claro. Como que podrías encontrar, o sea, a pesar de que así fuera, y yo coincido con, no sé, con América. Con América, coincido con América porque independientemente de que fueran muchos, ¿no? Hay otras fuentes y otras fuentes que podrían ser las que le dan validez a la propuesta. Sí, no, claro. Nada más estoy presentando los datos arqueológicos, ¿no? Pero pues falta lo gráfico, lo histórico, lo lingüístico. Oye, y a mí, perdón, sí. me parece muy interesante esto que estás diciendo, de que no importa si son esclavos, son nobles, está el ritual, y sabemos también por las fuentes que los esclavos, los nobles o quien fuera a llevar a cabo el ritual o participar de él, los entregaban para el ritual. Entonces ahí la diferencia es relativa a la loca, ¿no? Sí. O sea, no puede suceder que sean comunes, no deja de ser congruente. Puede suceder que no sean comunes y sigue siendo congruente con el dato etnográfico, en lo histórico. Sí. ¿No? Ahora nunca nos va a saber si no hay una exploración intensiva y extensiva de los esqueletos de la región, porque no tienes como comparar. Si tuvieras 200 entierros del área de los reyes y unos cuantos deformes, pues entonces no hay pierde. Sí. Pero dentro de esos 200 te encuentras 150 deformes, entonces sí entra en la otra hipótesis. Sí, pero bueno, nunca vamos a tener una muestra suficiente tal vez, ¿no? Perdimos ya el tiempo. Sí.
400 años. Sí, pero sí es como dice la profesora, sí es, al menos sí coincide con los datos históricos. Tienen ciertas enfermedades, tienen sus problemas, se ve que con anemia de hierro básicamente. Hernias discales, este es un fenómeno también relacionado con esto aquí. Este señor es un adulto masculino que presenta este tipo de desgaste, lo que indica que fue un hombre que se dedicó a una actividad muy pesada. Sí, no fue un noble, ¿no? Aquí también estos son afectaciones en las vértebras que indican mucho actividad, mucho peso, mucho carga, entonces aquí podemos jugar con el estatus social de este individuo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, este hueso de un bebé. Este es un hueso normal y es lo que llaman arqueamiento. Los antropólogos físicos, está muy arcado, digamos, este hueso. Aquí también es interesante saber si esto era visible, si era un bebé, un niño que caminaba tal vez mal, ¿no? Y que posiblemente está relacionado con un enano, y bueno, ya sabemos, enanos, locos, ahí vamos, ¿no? Toda la asociación de elementos. Pero el problema con estos resultados es que, como no sé, yo inventé, es algo que yo leí, mientras no sabemos a nivel general qué frecuente eran estas enfermedades en la población del posclásico tardío en la Cuenca de México, no sabemos si estos individuos fueron seleccionados con base en estas enfermedades para el sacrificio, o la mayoría de la población padecía de estas enfermedades. Entonces la enfermedad no se asocia directamente con la selección del individuo. ¿Sí me explico? Sí. ¿No? Porque yo podría decir, estos individuos tenían varias enfermedades.